Bienvenidos, esta es una nueva emisión de formación ministerial, una emisión pensada, diseñada en capacitarnos en general a todos aquellos que queremos servirle al Señor. Y bueno, en esta emisión hemos hecho todo un recorrido por dones, por el ministerio que tenemos en nuestro hogar, por el ministerio de intercesión y estamos viendo el ministerio pastoral que vimos en primer lugar todos los recursos de predicación como son la homilética y la hermenéutica. Luego estuvimos viendo aspectos generales que tienen que ver con el hecho de poder gestionar como pastor, ¿no? O sea, pequeños detalles como cómo recibir a los misioneros, cómo trabajar en diferentes ámbitos. Y luego empezamos un largo recorrido que hemos hecho hablando de la consejería. Ahí en la descripción de este video te encuentras algunos links que te permiten ir a ponerte un poco al día con esto. Al hablar de consejería dijimos que en las iglesias grandes pues hay equipos de consejeros y que en las iglesias pequeñas el pastor es un consejero. En realidad, como siempre les he dicho, considero que todo cristiano es un consejero. Entonces hablamos sobre cómo se hace un acompañamiento y hablamos del camino de Emaús, hablando de cómo se da esta parte de intervención pastoral a nivel terapéutico. Y ahora estamos viendo la psicopatología de la personalidad, o sea, hay diferentes patologías. Y claro que a nosotros probablemente no nos va a llegar el caso así al cuadernillo, ¿no? O sea, tal cual y tipificado. Pero a veces encontramos personas con tendencias ciclotímicas, con tendencias psicóticas, con tendencias, en este caso neurótica, que es la estructura de personalidad que vamos a hablar hoy. La estructura de personalidad neurótica, ¿dónde tiene ese origen de neurosis, el término? ¿Dónde se originó? Bueno, pues por allá por 1777, es un término bastante antiguo. Y el médico que por primera vez lo usó era un escocés y quiso tomar este término para hablar de una serie de enfermedades emocionales. Quiero decirles que como siempre pasa en estas situaciones, pues a veces los términos se vuelven del vulgo, ¿no? De todos los días, y la gente empieza a usar mal este término. Y no sabes lo terrible que es etiquetar a una persona cuando no es eso. Imagínense, hoy vamos a hablar un poquito primero de las características de la personalidad neurótica, y del primer rasgo es la angustia. Ese es como que el rasgo más fuerte de la personalidad neurótica, ¿no? Tiene tanto una función defensiva como de descarga. O sea, la persona neurótica necesita estar, bueno, como lo vamos a ver, tiene otras alteraciones que le hacen estar a la defensiva, y el hecho de estar así todo el tiempo angustiado le sirve justamente para poder estar a la defensiva, pero también le sirve esta angustia para descargar las emociones que están en conflicto, ¿no? La persona que tiene una personalidad neurótica, pues vive angustiada con lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa, incluso con lo que no hace o con lo que no tiene, ¿no? La incertidumbre lo acompaña en todo momento, en todas circunstancias. Se levanta angustiado y se acuesta angustiado y todo el tiempo está angustiado. Entonces se genera una serie de síntomas físicos. Por tanta angustia que tiene la persona, pues se genera una cantidad, se somatiza, ¿no? Y frente a la angustia, mucha gente la puede racionalizar o negarla, asfixiarla o inclusive resolverla. Entonces, lo ideal sería que se pudiera resolver, pero mucha gente cuando tú dices que estás angustiado, no, yo estoy tranquila, estoy en control, o la represa tanto que la asfixia, que nadie se da cuenta que está angustiado, pero solamente esa persona
lleva su cruz en lo interior, ¿no? También estas personas tienen unas características de personalidad muy especiales que son esas alteraciones sexuales. Mire, y puede ser desde algo simplemente pasajero como hasta una situación permanente con su pareja. En el caso de las mujeres es diferente al caso de los hombres. Por ejemplo, en el caso de los hombres puede haber masturbación, puede haber impotencia, puede haber ausencia del deseo sexual. ¿Ok? Cuando la persona está entrando en sobre todo en sus fases más altas, pues con mayor frecuencia se presentan estas características. Mientras que en la mujer puede tener anafrodisia, que es la ausencia prolongada del deseo sexual, ¿no? Vaginismo, que es la contracción espasmódica, o sea, de espasmos, ¿no? De los músculos vaginales, y esto produce dolor a la mujer. O sobre todo cuando va a ser penetrada genera estas situaciones y pues o sea hace muy difícil la relación de pareja, o la anorgasmia, que es decir, no tener lo que se conoce como la mujer frígida, que no tiene orgasmos, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que entender que bueno, es fácil tener este tipo de personalidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque indudablemente para nosotros eh, mucha gente bromea, ¿no? Es que estás neurótico y le suena a chiste, pero no es fácil, o sea, no es fácil vivir con esos estados de angustia, no es fácil vivir con estas alteraciones sexuales. Por otra parte, pueden haber alteraciones en el dormir o en el sueño, ¿no? Estas personas, como les digo, tienen muchas dificultades por sus estados de angustia, ya por toda la problemática que tienen, y a eso les suma la dificultad de conciliar el sueño. Entonces, la persona neurótica es una persona que le cuesta mucho dormirse, ¿no? Y generalmente no es un sueño que le traiga descanso, ¿no? Ahora, tiene otras cosas como las alteraciones funcionales, es decir, por ejemplo, esas personas que están constantemente haciendo así o que tienen tics, ¿no? Muecas, ¿no? Los parpadeos, ¿no? Frecuentes, ¿no? Movimientos corporales, ¿no? Así como que se sacuden, ¿no? O encogerse de hombros o soplar con la boca, así como, ¿no? Así. El tartamudeo también puede ser otro posible síntoma en estas alteraciones funcionales. Entonces, imagínense, vamos sumándole, vamos poniéndole cosas y realmente, entonces no es simplemente como que la persona que es muy obsesiva o esto le podemos decir que es neurótico, sino que realmente tenemos que actuar con cuidado, ¿no? Y pues hay alteraciones de orden psicológico, ¿no? Las personas neuróticas tienen la necesidad muy grande de ser amados y aceptados, es decir, una necesidad patológica, no la necesidad que todos los seres humanos tenemos. En el caso de ellos es una necesidad patológica, ¿no? Necesitan ser reconocidos, necesitan que les estén dando las gracias, que les estén agradeciendo, ¿no? Necesitan tener poder y liderazgo, necesitan mandar, ¿no? Y obviamente tienen necesidad de independencia y necesidad de perfección, o sea, son obsesivos, no quieren tener todo arregladito, todo bonito, todo en orden, y eso realmente hace de su vida un caos. Quiero mostrarles este ejemplo bíblico que aunque en todo su esplendor, bueno, lo estaremos analizando paso por paso para saber por qué ha sido tomado como un ejemplo para la personalidad neurótica, y es Diótrefes, que está en tercera de Juan 9:10, y la palabra del Señor dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que los quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, pues bueno,
la Biblia, por un lado, nos afirma que él necesitaba poder, ¿no? Que ese es el síntoma de una vida de pecado, ¿no? O sea, cuando las personas quieren y necesitan el poder, nos están diciendo, estoy en pleno augurio de pecado, ¿no? O sea, estoy como, ya estoy cocinándome para, ¿no? Pero por otro lado está el deseo de poder, que es el síntoma por excelencia de una vida neurótica, ¿no? O sea, una cosa es tener y abusar del poder y otra cosa es desear el poder. Yo quiero tener el poder. Yo busco hacerlo de alguna manera, ¿no? Analicemos este segundo aspecto más detenidamente, porque ese es el caso del neurótico, ¿no? ¿Dónde está el origen del deseo del poder? Para poder entender psicológicamente el deseo de poder en una persona, debemos remitirnos a las primeras experiencias de su vida, ¿no? Un modelo familiar autocrático, por ejemplo, muy rígido, impregnará al niño de esta modalidad, ¿no? O sea, si al niño lo enseñaron, vivió en una casa donde papá y mamá decían, sí, ¿no? Él puede llegar a asimilar ese modelo, ¿no? Pero también en el abandono temprano. Por ejemplo, esos niños que son dejados en la calle o cosas así, pueden desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos citan ahí algunas cosas como usted ve en la diapositiva, huérfanos, hijos ilegítimos, hijos rechazados. Entonces pueden llegar a constituirse en esto se puede volver un gran motor como una compensación. No fui aceptado antes, entonces ahora necesito tener poder para ser aceptado. En el caso de Diótrefes, perdón, eh, él fue preso de su ambición de poder, ¿no? No sabía estar con los otros, ¿no? Sino tenía que estar sobre los otros. No sabía pedir, ¿no? Sino que él ordenaba, él buscaba que los otros le diesen no solamente un reconocimiento afectivo, sí, sino que eh, él simplemente quería recibir lo que él no daba. O sea, él quería mandarle a los demás, pero él lo que quería era que los demás inclinaran su cabeza, le reconocieran, le dieran, y cuando vienen los hermanos, él no quiere dar nada, ¿no? Él no quiere recibirlos, pero si los otros lo quieren recibir, ¿él qué hace? Hace que los expulsa de la iglesia, ¿no? Por otra parte está el ejercicio mismo del poder, ¿no? Y en el caso de lo que venimos hablando de este personaje bíblico, pues observemos tres características del discurso de poder, ¿no? Primero, es una función ideológica, ¿no? El discurso de Diótrefes justamente apuntaba a influir sobre toda la gente en la congregación, ¿no? O sea, vamos a controlar a todos, ¿no? O sea, el mensaje era, voy a ganar adeptos para que hagan lo que yo diga, ¿no? O sea, él proclamaba lo que él creía, su ideología. Entonces dice que él hablaba palabras como malignas, o sea, él con esas palabras malignas quería juntar. Y otra vez predicaba de sí mismo que yendo a predicar de Dios. ¿Y por qué sabemos que era así? Pues porque hablaba palabras malignas, ¿no? Y lo de Dios no es maligno. En segundo lugar, la función del poder es una función represora, ¿no? El trabajo de Diótrefes, su discurso cumplía con este objetivo, con este segundo objetivo, pues quería eh, callar a los demás, ¿no? Decía que estaba en contra, o sea, todo lo que está en contra de él, ¿no? Está en contra de nosotros, entonces, pues se aparta, ¿no? Entonces, eso es algo que cuando tú empiezas a ver en una persona que solamente quiere hablar, ¿no? Y sembrar esta política, ¿no? Este discurso de malestar, discurso de queja, este discurso maligno, pero además ya empiezas a darte cuenta que él tiene como el deseo de controlar a otros, de hacer que los que están en su contra se vean mal y hay que aniquilarlos, hay que callarlos o hay que sacarlos, pues entonces
ya tenemos un esquema de una personalidad neurótica, ¿no? Y en tercer lugar, la función ligadora, ¿no? Diótrofes mediante su discurso, ¿no? Mediante lo que él decía, buscaba el ligamento, el reforzamiento, la unión de personas, ¿no? Eh, que hacia sí mismo, ¿no? Que se unieran a él, ¿no? Que lo ayudaran a concretar sus deseos de poder. Entonces, todo lo que él hacía y todo lo que él proclamaba y demás tenía una idea central y es, o sea, yo hago mi séquito, ¿no? Yo hago la gente a la que yo puedo controlar, la vuelvo un grupo para yo controlarlos, efectivamente, ¿no? En la mente de toda persona ambiciosa está el rodearse de un grupo íntimo de incapaces. Eso es, o sea, sí, la persona que codicia el poder busca gente, perdón, que diga así, que gente que no razona, que traga entero y entonces se junta con ellos porque ellos son sus séquito seguro, ¿no? Y pues bueno, dice que el texto da cuenta cuando decía no recibe a los hermanos. O sea, él agarraba a la gente de la iglesia que traía ahí porque ellos tragaban entero, porque ellos no lo podían cuestionar. Pero si venían de hermanos de afuera que pudieran encararlo, él no los recibía. Entonces, por eso es elegido este personaje. Ahora, ¿de dónde procede la neurosis? No, la raíz de la neurosis se encuentra en la infancia, ¿ok? Allá cuando el niño es pequeño, ¿no? En experiencias que no han sido resueltas o que le llevan a desarrollar una serie de conflictos que marcarán de una forma fuerte su actuar, su sentir, su forma de ser. Entonces, hay niños, por ejemplo, que, no sé, estuvieron en un incendio en el que hay niños, por ejemplo, que accidentalmente le prenden fuego a su casa, muere uno o dos de sus familiares y el niño está ahí y el niño no puede resolver luego ese conflicto. O sea, toda la vida se la pasa ocultando que él generó, digamos, este incidente y la culpa y todo esto lo lleva muchas veces a desarrollar la neurosis. En otros casos son situaciones que ellos tuvieron que enfrentar, ¿no? Yo conocí un jovencito, un niño, que su mamá era novia de un narcotraficante y mataron a la mamá delante del niño. El niño era un niño más o menos de 3 años y la mataron torturada horrible. O sea, imagínate tú escuchar a tu mamá gritar y llorar y parte de la tortura era que el niño la viera y llorara, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que la mujer pensaba, eso fue parte de la tortura. Pero obviamente este niño no era normal. O sea, no es fácil, aunque tú puedes decir es que a los 3 años nadie se acuerda de nada. Sí, pero el trauma sí queda, ¿no? Ahora, decimos conflictos porque estamos pensando o razonando entre un deseo del sujeto y una exigencia moral, ¿no? Que se oponen de una manera confrontativa, ¿no? A este deseo, produciéndose así un conflicto en el interior del sujeto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del niño que está viendo morir a su mamá torturada, está el deseo de salvar, pero el deseo también de ya que se muera, ¿no? Que ya no grite más. O en el caso del niño que incendió su casa, ¿no? O sea, está el deseo de decir la verdad, ¿sí? Pero también está la necesidad de callar y de justificar que sigue vivo porque él es el bueno o porque él se lo merecía, ¿no? En el neurótico no hubo ni hay un desarrollo de su personalidad, por lo tanto, un sinónimo de neurosis, inmadurez, contrario a lo que mucha gente cree. Cuando dices, es que el neurótico es el bravo, el neurótico es el que grita, el neurótico no. O sea, en realidad, esta persona ha sufrido un trauma tan grande que no pudo resolver, que no pudo encarar, y va creciendo, y a lo mejor
pelea con la adaptación, disimula la adaptación, logra algunas veces algunos pequeños éxitos, pero realmente no madura, ¿ok? El egoísmo, la envidia, el chisme, la competencia, el deseo de ser admirado, etcétera, son mecanismos que utiliza para su profundo, pues, inferioridad, porque así se percibe. Él se percibe inferior, se percibe malo, se percibe inaceptable. Entonces usa todo esto, ¿no? Usa la envidia, usa el chisme, la murmuración, esa necesidad de decir, tú tienes, yo también tengo, ¿no? Y entonces de ahí vienen estos síntomas, ¿no? ¿Qué formas clínicas tenemos? O sea, recordemos que vamos, son grados, ¿no? Son manifestaciones diferentes, ¿no? Como en las demás personalidades vamos desde algunas formas clínicas más severas, otras menos severas, algunas adornadas o incrementadas con ciertas cosas que pueden hacer más difícil la vida del sujeto. Entonces, la primera forma clínica, es decir, manifestación que se puede tipificar, es la neurosis de angustia. Se caracteriza por la sistematización de la angustia sobre personas, cosas o situaciones que transforman en objeto que lo transforman en objeto de terror, de miedo. Es decir, la persona está tan angustiada, por ejemplo, porque a sus hijos les pasa algo que se les vuelve, o sea, viven tan obsesionados con que algo les va a pasar, ya viven en el terror de que puedan salir, de si no contestaron a los 2 minutos que les llamó, o sea, se ponen aprensivos, ¿no? El miedo a determinados lugares, cosas o personas producen pánico en el sujeto. Y entonces la fobia aparece en forma constante y persistente. Entonces, imagínense, una persona que tiene una neurosis de angustia es una persona que realmente la pasa muy mal, pero muy mal porque no es una persona que puedas decirle, échale gana, ¿no? No, hermano, usted confía en Cristo. Usted tiene que darse cuenta que si esto se marca mucho y si este grado de angustia, estos miedos y este pánico que tiene que vivir esa persona se convierte en una fobia, usted no puede decir simplemente ore y ayune, ¿de acuerdo? Requiere que seamos sensatos y entonces entendamos que si tenemos la preparación profesional lo podemos hacer nosotros, si no nosotros como consejeros vamos a ver la parte espiritual, pero nuestro aconsejado debe convertirse en el paciente de un psicólogo o un psiquiatra o de un psicólogo y un psiquiatra, ¿ok? Ahora, hay otra cosa que se llama la neurosis neurasténica, ¿no? El principal síntoma de esta neurosis es la debilidad y el cansancio, ¿no? La palabra neurastenia significa falta de fuerza en los nervios o debilidad en los nervios, ¿no? Entonces, este tipo de neurosis es esas personas que es que no puedo, es que no puedo caminar, es que me siento muy mal, ¿no? Y suma de todo esto, ¿no? O la neurosis histérica, que se asemeja a la personalidad histérica, ¿no? Recordemos esa personalidad que necesita pues reducir, que necesita, que no tiene un control sobre sus emociones, etc. Y está la otra que es la neurosis obsesiva, que se asemeja a la personalidad obsesiva. Entonces imagínense una persona con una neurosis obsesiva, tiene las características de la neurosis más las características de la obsesión. No la pasan bien. Cuando estás aconsejando tienes que ser un poco empático con la persona y tratar de entender, a ver, no podemos satanizar a las personas siempre y estarles diciendo, muchos consejeros caen pues vamos a ayunar y vamos a echar fuera demonios. Sí, o sea, bueno, no estoy en contra de un encuentro de poder, ni mucho menos, ni estoy diciendo que no sea válida la liberación, pero en todo caso hay que entender que esto es patológico, es decir, esto es enfermizo, esto requiere una sanidad, ¿no? O sea, a lo mejor un demonio puede causar una enfermedad X, pero eso no quiere decir que la persona no vaya al médico, ¿verdad? Entonces, si la persona
tiene una neurosis, no quiere decir que porque vamos a echar un fuego de demonio, la persona no tenga que ir con un psiquiatra o con un psicólogo. Como pastores, como consejeros, ¿qué consideraciones generales tenemos que tener en cuenta en la entrevista? Bueno, debemos tener cuidado con nuestro rol, ¿no? Pues el sujeto que es neurótico proyecta constantemente toda su agresividad, inmadurez y temor sobre la figura del consejero. Es que me juzgas, es que no me aceptas, es que yo creo que tú no eres suficientemente capaz, es que como ya no me quieres, entonces por eso no me estás llamando, o como prefieres, no sé, a mi esposa o a mi esposo, entonces, claro, por eso yo no soy la persona a la que más le vas a dar consejos, sino a ella o a él, ¿no? Y obviamente el temor, ¿no? El temor es que tú me angustias, ¿no? Recuerdo una vez una persona con este tipo de personalidad, no tan profunda, pero eh, que estaba en una reunión de ministerial, bueno, una reunión de la iglesia y me dijo, es que usted me intimida porque siempre está anotando las cosas. Y yo me quedé así como, ¿y por qué te tiene que intimidar esto? Y es que esta persona pues ha pasado un mal momento, un momento muy feo en su vida y pues había ido a terminar en la cárcel. Entonces yo, cuando ella lo dijo, o sea, yo me remonté y dije, sí, o sea, me imagino que no la pasas bien, ¿no? Pero, o sea, no anoto para perseguirte, anoto porque necesito la información, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en la entrevista con un sujeto así, yo tengo que entender que él se está proyectando y que está proyectando en mí su agresividad, su inmadurez y su temor, ¿no? Ahora, por otro lado, en la entrevista debe desarrollarse señalando desde el comienzo los roles de cada uno. A ver, tú estás acá porque tú necesitas ayuda y yo soy tu consejero. No voy a estar, o sea, no estoy sentada aquí eh, como a lo mejor como tu líder espiritual. No estoy sentada aquí como tu mamá o como la persona que solamente te va a escuchar y que no tiene derecho a hablar, ¿no? O sea, no estoy aquí como un inodoro emocional, estoy aquí porque soy tu consejero, ¿no? Y tú no me vas a explicar, o sea, tú no me vas a aconsejar a mí, yo te voy a aconsejar a ti, porque fácilmente te puede torcer la entrevista. Le dice, no, por eso es que yo sí, yo reconozco, por ejemplo, que estoy muy triste o que estoy muy molesta con esto, pero yo creo que tú, y entonces, no, a ver, espera, el que está siendo aconsejado en este momento eres tú, ¿no? Por eso se deja claro el rol, ¿no? La función pastoral será la de ayudar a esta persona y acompañarlo a descubrir las posibilidades y los recursos que posee para resolver su problemática. O sea, nosotros no damos soluciones, nosotros le ayudamos a la persona a ver dentro de la familia, dentro de su fuero interior, dentro de sus conocimientos, dentro de sus emociones, dentro de su red de apoyo, que vea qué puede hacer y qué tiene para hacer. Pero nosotros no decimos, esta es la solución y yo te doy los recursos para que lo hagas, ¿no? O no, déjame, llamo a tu mamá, a tu papá y que todos hagan lo que tú necesitas. Él tiene que gestionar, ¿de acuerdo? Es necesario felicitarlo o exhortarlo, animarlo cuando sea el momento apropiado. O sea, si vemos que avanzó un poquito, es como te felicito, ves si lo puedes hacer. Pero si nosotros vemos que se va para atrás, es saber, no podemos perder tiempo en este proceso. Eh, Eres mi hermano en Cristo, estoy aquí para ayudarte, pero tu tiempo es valioso y es importante que te des cuenta que lo estás usando para mejorarte. Que si no haces una actividad o que si te niegas a cumplir con el objetivo, ¿no?, que hemos trazado en la terapia, o si no respondes haciendo el análisis o el trabajo que se te puso para esta semana, pues no vamos a poder avanzar y es tu tiempo el que se está perdiendo, porque al final yo sigo con mi vida, pero aquí estamos es porque necesitas seguir con la tuya, ¿de acuerdo? Y entonces es necesario a saber en qué momento se hace cada cosa. Ahora, hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? No vamos a criticar, no vamos a descalificar
No comenten nada que después pueda ser utilizado o distorsionado por la persona, ¿no? Porque a él le encantan el chisme, las críticas, ¿no? Esas son sus herramientas. Entonces uno tiene que tener mm, mucho cuidado de qué va a decir. O sea, yo no puedo decirle a un tipo de paciente así, por ejemplo, no le puedo decir, no, pues la está regando, él es un tonto, ¿no? Porque yo lo estoy descalificando, ¿no? O empezar a decirle, fíjate que creo que tú estás así porque como tu mamá, ella, bueno, yo sé que ella ha sido difícil y creo que en este momento ni siquiera te apoya, ¿verdad? Porque ella le dijo a la hermana tal que ya está cansada de mantenerte, imagínate. Entonces, si yo hago eso, eso que yo le acabo de decir al sujeto, él lo va a usar. Y lo va a usar para dañarse a sí mismo, para dañar a otros y para dañarme a mí, ¿no? Debemos con estos pacientes otorgar responsabilidades, es decir, hacerlos entender que ellos pues, son útiles, ¿no? Y entonces nosotros debemos recordar que ellos son inmaduros, ¿no? En casi todos los aspectos de la vida. Ellos en general son inmaduros y entonces ellos van a tratar de evitarnos. Bueno, pero tú no puedes conseguir el teléfono, ¿no? Bueno, vas a buscar ayuda, ¿no? Necesito que vayas con el psiquiatra y tú no conoces a alguno. No sé, déjame revisar. Bueno, entonces, bueno, si no conoces, me lo ayudas a buscar y me das los datos, mándamelos por el WhatsApp, ¿no? O sea, casi, tú tienes que encargarte de mí y no podemos caer en eso, ¿no? Eh, ellos, entonces, como ellos son realmente inmaduros, ellos lo que buscan es que les digan lo que deben hacer, le den las herramientas y casi lo hagan por ellos, ¿no? Y entonces, si yo me hago responsable por ellos, por la persona, yo no le voy a permitir a mi paciente sanarse. Entonces es como, ok, necesitas buscar en Google, mira, acá está mi celular, mira, buscando, ¿no? O sea, mm, te muestro que tienes las habilidades para hacerlo. Mira, si quieres, tráeme 3 nombres y los vemos y a lo mejor vemos cuál te conviene más de acuerdo a su especialidad o lo que sea, pero eres tú el que va a llamar a tu paciente, o sea, yo a tu psiquiatra, no yo. Tú vas a ser su paciente, no yo. Entonces tú tienes que buscar la ayuda, ¿no? La persona con este tipo de personalidad debe aprender que puede ser responsable de sus actos y que debe ser, ¿no? O sea, porque a veces dice, no, es que yo actué así porque como tú me dijiste, ¿no? Entonces casi tú tienes la culpa. A ver, o sea, mi consejo fue tú hiciste esto, pero tú tienes que tener criterio. No sé, yo, por ejemplo, le digo, es que tú tienes que aprender a poner límites. Yo no le estoy diciendo que ponga los límites a puñetazos. Entonces, si después viene y tuvo un problema con su hermano o su hermana y se fue a los golpes y me dice, no, es que yo estaba haciendo lo que tú me dijiste. O sea, yo estaba poniendo mis límites y pues por eso nos dimos de puños. O sea, no, a ver, espera, yo te pedí que pusieras límites, no que fueras violento. Y tú tienes que saber cómo poner límites a cada persona de la mejor manera posible, ¿no? Entonces no debemos dejar que las personas nos envuelvan, ¿no? Como en todas las demás personalidades hemos estado hablando del uso de la Biblia en la pastoral, en el consejo, ¿no? Entonces, como consejeros debemos tener temas como la inmadurez, la autoestima, el egoísmo, la culpa, la sexualidad. Debemos tener esos temas como muy ubicados en nuestra Biblia, qué principios bíblicos pueden ayudarle al paciente, ¿no? De acuerdo a su caso. Entonces es un trabajo previo, o sea, creo que el consejero cuando lees su Biblia tiene que ir tomando notas, tiene que ir diciendo, ah, mira, este es un caso, por ejemplo, de un daño emocional, este es un caso de un daño de autoestima, de autoimagen, ¿no? Por ejemplo. Otros temas serían, por ejemplo, la ira, el rechazo, las prioridades, la perfección. Otros temas que nosotros debemos tener localizados en la Biblia y que si vemos esto en el paciente debemos ubicarlo, nexarlo en la Biblia. Recuerde que cuando hablamos de la psicoterapia pastoral dijimos que tenemos que
llevar a que la persona se arraigue en un principio bíblico, se arraigue en una enseñanza bíblica, se arraigue en un personaje bíblico que le permita desde ese punto gestar su cambio. El sujeto neurótico es una persona que necesita en cada área de su vida crecer y madurar. Entonces, eso lo debe hacer de acuerdo a las pautas bíblicas, no como a nosotros nos parezca, ¿no? Porque indudablemente, mire, yo les voy a decir una cosa, uno a veces, dicen por ahí de lengua me como un taco, ¿no? Y a veces se finge esa madurez, a veces se finge ese desarrollo, esa responsabilidad, ¿no? Entonces, llegas y te encuentras no sé, con esposas neuróticas que te dicen, no, 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 pero si yo le mando su comida a mi esposo, no, si yo me encargo de la casa, ¿no? De repente viene, y por alguna situación nos encontramos, o el esposo también viene a consejo y viene justamente a quejarse, todo está sucio, todo está tirado, todo está esto, y cuando tú vas a confrontar a la persona, entonces lo primero que te dice es, bueno, sí, es que tú me dijiste que yo tenía que hacer todo. O es que yo estoy haciendo esto porque mi esposo tal cosa o porque mis hijos tal cosa. Entonces, debemos enseñar a la persona que ella tiene que crecer sola, que ella tiene que asumir sus responsabilidades y es una cuestión que le vamos delegando, que le vamos entregando a través de la terapia. Ha sido una gran bendición estar con ustedes. Les veo el próximo martes.